Padre Celestial, qué bonito eres tú, Señor. Y sé que transformado yo seré. Aquí hay unos cuantos que han sido transformados. Qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Y pensar que la predicación tiene que ver con esa transformación. Qué bonito. El título de la predicación para el día de hoy, me siento bajito, es regeneración, que en carne y hueso lo que quiere decir es transformación. Pero este tema es una secuencia. ¿Se me oye? ¿Ah? Déjale estar al lado entonces. Este tema es una secuencia de mis dos predicaciones anteriores. Primero les hablé sobre nuestro arrepentimiento. Es esa tristeza, es esa pesadumbre, es ese dolor que te da. Gracias. Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes que tu vida ha sido de pecado en pecado. Y llega ese momento en que tú dices, basta ya. Ya no puedo seguir con esta vida así. Y en ese momento tú te pones de acuerdo con Dios para confesarle todos tus pecados. Te arrepientes de todos tus pecados. Y casi te pones en las manos de Dios. Ahora viene el problema. Porque muchos sienten la duda. ¿Me perdonará Dios? Y esa fue la segunda predicación que di, que se titulaba Una fe grande. Nosotros queremos tener la seguridad de que Dios nos perdona. Claro que sí, todo el mundo quiere tener esa seguridad. Pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, el Señor no te va a dar un recibo ni un certificado de perdón de que se acabaron los pecados, todo aquello, pues se te perdonó. Pero Él te dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¡Qué bien! Pero eso no me satisface todavía. Pues entonces vamos a lo que es la fe, los versículos que conocemos de lo que es la fe. Vamos a Hebreos 11. Y Hebreos 11:1 te dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y te dice el 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Quieren más certeza que esa? Porque la fe es conocimiento. No es desconocimiento, es conocimiento. ¿Y cómo tú logras ese conocimiento? Con el libro sabio. Mientras más tú te metes en la palabra, más vas a conocer a Dios. Y mientras más conoces a Dios, más confianza tienes en Él. Amén. Porque todo lo que aquí se dice de Él es verdad. Porque Él es la verdad. Amén. Amén, Señor. Ahora, sabiendo que Dios es fiel, verdadero y justo, nos atrevemos entonces a depositar nuestra confianza en Él. Vamos a tener la certeza de que Él nos perdona nuestros pecados. Sabiendo también de lo que hizo Jesús en la cruz para nuestra salvación, entonces puede creer en Dios que sí,
que sí Él te perdona todos tus pecados. Hasta aquí hemos visto arrepentimiento y confesión, y que la fe, con mi fe te alcanzaré, decía el último corito. Y ya tú cogiste la fe y abrazaste y crees que Dios te va a perdonar. Y con mi fe te tocaré, dice la segunda estrofa de ese cántico. Pero la tercera te dice, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Esta mañana vamos a hablar sobre la regeneración, sobre esa transformación que ocurre en nuestro ser. Definimos la regeneración como un acto sobrenatural de Dios. ¿Nosotros tenemos que ver algo con ese acto? Bueno, en parte, porque nos arrepentimos o confesamos y nos aferramos a Dios con fe. Pero de ahí, no hacemos más nada. No hacemos nada más. Es un cambio de dirección en nuestra vida. Eso es la regeneración. Es una comunicación de una vida nueva y divina. Nueva y divina. Es un nuevo nacer. Eso es la regeneración. Y para empezar la disección, vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 6. Y dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Padre amado. Señor, aleluya. Santo, santo. Nicodemo afirma que Jesús viene de Dios, pero lo dice por las señales que hace, por los milagros. Y Jesús quiere que él se dé cuenta que lo importante es el cambio radical que ocurre en la persona. Que esto es describir como un nuevo nacimiento que va a ocurrir en la persona. Vemos que Nicodemo tiene un profundo y sincero deseo de conocer cómo es esto. Él es un fariseo, él conoce la ley, y esta parte como que no entraba acá arriba. Nacer de nuevo. Se enfrentaba con el eterno problema de quien quiere cambiar. ¿Cuántas veces antes de usted llegar a los caminos del Señor se dijo, ay Señor, yo quiero cambiar, pero no puedo? Trato y no cambio, porque el cambio no lo hace usted, el cambio lo hace Dios. Amén. Nosotros no podemos cambiarnos nosotros mismos. Vemos cómo el hombre sustituye con frecuencia el modo designado por Dios
para entrar en el reino de los cielos. Aquí dice que el que no ve a Dios, lo acabamos de leer. Ahora, acá nosotros, pero Dios es espíritu, jamás ni nunca nosotros lo vamos a ver. Pero tú no tienes fe. Ahí te la dejo. Algunos piensan que la regeneración puede tener lugar en el bautismo. El bautismo es un acto de obediencia. Hasta Jesús cumplió con eso. Una ceremonia donde tú vas y demuestras que tú eres, como decimos ahora, cristiano. Es cierto que uno de los versículos leídos dice: el que no naciere de agua y del espíritu. Pero el agua que se está refiriendo aquí no es agua de la pluma, del río, de la playa, no. Esta agua, el agua que es de vida. El que entiende por esto que se le quitan los tapones que hay en los ojos, que se le quita el barro que hay en los ojos, perdón, el tapón que hay en los oídos y el barro que hay en los ojos. Está pensando más rápido de lo que hago, ¿ok? Vamos a aguantar un poquito. Aleluya. Es la palabra la que nos educa. En la palabra vamos obteniendo el conocimiento para entender lo grandioso que es Dios. Dije que el bautismo es una simple ceremonia. Y para entenderlo, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos vamos al capítulo 8. Puede que la historia ya ustedes se la sepan, pero en el capítulo 8 de Hechos, vamos a leer del versículo 4 al 24. Acuérdense que necesitamos conocimiento. Hechos 8, 4 al 24. Y dice la palabra: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ese versículo 4 lo deben de tener marcadito, subrayado y viviéndolo. Porque lo que dice, ok, no te dejaron estar aquí, tú te moviste a otro sitio. ¿Y qué estabas haciendo? Llevando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos
reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Él quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él se había bautizado, sí, pero él lo que le gustaba era el honor que podía tener, los privilegios, la grandeza que los demás iban a estar viendo en él, ese orgullo que le nacía a flor de piel. Y fíjate, él no fue regenerado, ni aun con lo que le sentenció Pedro, él se arrepintió ni pidió perdón. Así que imagínate cómo estaba ese corazón. Pero entonces vamos a un capítulo más. Vamos al capítulo 10. En el capítulo 10, de ahí mismo de Hechos, esta tarde en su casa lo puede leer con detenimiento. Y se lee todo el capítulo 10. Yo le voy a dar una pequeña paráfrasis de todo eso, porque es hasta el 48, el versículo 48, no va a estar leyendo tanto aquí. Cornelio era un romano que creía en Dios, que daba su limosna y que oraba y que ayudaba a los cristianos. Y en una tarde que él tenía oración, un ángel se le apareció para que fuera y llamara a un tal Pedro, Simón Pedro, para que viniera a hablarle. Y él envía a unos agentes de él a... ¿dónde era que estaba? A casa de Simón Pedro, para que lo trajera. Cuando traen al hermano Pedro, ustedes saben que él, para los gentiles, él tenía como que no los pasaba por aquí, pero tenía que hacer lo que Dios le dijera. Y ahí él, pues eso sí lo hacía. Y llegó allí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que él tuvo que empezar a evangelizar o a decir quién era Cristo, lo que había hecho Cristo y los eventos que ocurrieron con Cristo. En el 42 él dice: él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Y la parte más importante: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estoy en el 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. A todos los que Cornelio había invitado a su casa y sus familiares, todavía Pedro estaba exponiendo el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo, no con impartición de mano, sino porque ya conoce Dios el corazón de ellos. ¿Y quién se atreve a impedir que Dios haga su obra? Santo, aleluya. No se habían ellos todavía ni bautizado, solamente estaban oyendo la palabra y ya su corazón había sido transformado. Aleluya. Cuando un individuo se arrepiente y confiesa a Dios sus pecados y pide perdón, y esa persona deposita su confianza,
su vida, su fe en el Salvador Jesucristo, quien murió por nosotros y resucitó para cumplir el propósito salvífico de Dios Padre, es entonces cuando ese individuo cree, es cuando ese individuo entonces tiene fe en todo lo que Dios dice que él hará. Entonces es que esa persona está lista para ser regenerada por Dios. Ahora, ¿cómo se logra la regeneración? ¿Qué es lo que va pasando en ese proceso? Volvemos enseguida entonces al Evangelio de Juan, el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan vamos a los versículos 12 y 13. ¿Qué te dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que efectúa ese cambio. Ni tú, ni yo, ni nadie más que Dios. Tú sabes que tú no hiciste nada para entrar a este mundo. A ti te trajeron. Tú no hiciste nada. Papá y mamá ya se unieron. Y desde que ellos te forjaron, tú lo que has hecho es crecer. Se unió el espermatozoide con el óvulo y eso ha seguido creciendo y todavía continúa creciendo, aunque sea para los lados. Pero seguimos creciendo. Eso está bueno. Sabemos que en los últimos 100 años la ciencia ha avanzado enormemente y en forma asombrosa. Muchos descubrimientos, muchos adelantos, todos en beneficio de la humanidad. Y podríamos estar discutiendo qué beneficio, porque ahora nos atrasan la ley para poder recoger el seguro social, porque ahora duramos más, pero eso es aparte. Pero fíjate, hoy es un día muy importante. Felicitamos a todas las mamás que hay aquí, porque ellos tuvieron la valentía de cargarnos 9 meses en su panza, pujar hasta la fatiga, hasta la inconsciencia, la que no fue por cesárea, para que nosotros llegáramos a este mundo. Y la ciencia ha adelantado tanto y tanto que ahora pueden congelar ese cordón umbilical donde se encuentran las consabidas células madre para seguir haciendo investigaciones y poder restaurar en algún momento alguna de nuestras partes que no estén funcionando bien. Gracias a Dios por la inteligencia que Él les da a esa gente que trabaja en esa rama. Pero en nuestra regeneración que hablamos aquí, el único que mete la mano en todo es solamente Dios. Amén. Y ese Dios dice la palabra que por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿verdad? Este proceso de regeneración es de ir de muerte a vida. Es de salir de una vida de pecado. Es salir de esa trampa que te pone las pasiones que te trae este mundo. Es desatar esos hilos de sutileza que usa el enemigo para tenerte atrapado en tantas pasiones, en tantos deseos malignos. No importa la edad que tenga, como parte de la pregunta de Nicodemo, para tú poder nacer de nuevo. Porque quien está
regenerándote es Dios. Y al Dios regenerarte, ustedes disculpen la comparación que voy a hacer, Él utiliza células padres para entonces regenerarte y hacerte de nuevo. Amén. No utiliza células madres, son las células de Él, porque Él, su palabra, es el que te regenera. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a Primera de Pedro. Santo, santo. En Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece Amén. para siempre. Así es. Aleluya. Y con un poquito más de detalle, cógete Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 te dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Con células padres acabaditas de salir. Te regenera completamente. Pero acuérdate que Él primero vio tu corazón. Tú te puedes bautizar, te puedes arrepentir, puedes confesar tus pecados, puedes tener fe, pero como quiera Dios va a estar mirando tu corazón. Aleluya. Cuando Él ve que ese corazón de verdad está hambriento por Él, Santo. Él hace el milagro, Él hace la transformación. Ahora, como criatura nueva, como regenerado, se nos hace partícipes de la naturaleza divina. Por eso es una vida nueva y divina, porque compartimos las células padres. Ahora estamos pegaditos, más pegaditos al Padre. Segunda de Pedro. Disculpen que los ponga a buscar, pero no están buscando todo lo que yo busqué. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, te dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso Él mira el corazón, a ver si tú logras sacar de tu entendimiento esas concupiscencias. Y tenemos que tener claro, tenemos que tener presente que la tolerancia y la condescendencia van matando tu espíritu. No podemos allegarnos a muchas cosas del mundo, porque eso es lo que utiliza el niño de abajo para ir tirando sus hilitos a ver cómo te va atrapando poquito a poco. Ahora somos hijos de Dios, por lo cual participamos de la naturaleza de Dios y tomamos posesión de la vida eterna. Nos vestimos ahora con el nuevo hombre, células padres. Vamos creciendo conforme a lo que Dios quiere, en justicia y en santidad y verdad. Somos transformados totalmente a semejanza de Dios, como les pasó a Adán y a Eva. Ellos tenían todo lo que tenía Dios.
y lo perdieron cuando cayeron en pecado. Pero ahora al Dios regenerarnos, tenemos todo lo que tenía Adán y Eva. El creyente va madurando, madura a medida que se hace más semejante a Cristo. ¿Y cómo lo logramos? Volviendo a la escuela, lee, ora y sigue orando. Todavía no estamos completamente regenerados. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en este mundo y todavía estamos en esta carne. Cuando la transformación completa es cuando nos vayamos con el Señor. Amén. Ahora, el que no hace de nuevo, el que no nace de nuevo, está perdido. Porque dice la palabra en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente de nosotros está oscurecida, no podemos ver las verdades espirituales, tenemos bajos sobre los ojos para que no las podamos leer, nos meten tapones en los oídos para que no las podamos oír y seguimos en ese camino deshecho, destrozado, y nosotros destrozándonos también al apartarnos de Dios. Necesitamos ser puros de corazón para poder ver a Dios, y ese cambio solo lo produce Dios. Si nadie puede ver a Dios sin santidad, como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y si la santidad no se puede obtener tú comprándola o haciendo cosas, porque la santidad viene desde arriba, tenemos que concluir que solamente con la regeneración podemos obtener esa santidad. Y esto se logra en ese nuevo nacimiento, en la regeneración. En la regeneración Dios nos engendra, como ya hemos visto, de su propia voluntad. ¿Por qué de voluntad? Porque Él nos ha visto ya por dentro. Y no nos ve en ese justo momento, sino ve todo lo demás que va a ocurrir, porque Él conoce todo lo que va a ocurrir. Y sabe que tú, por lo menos en lo que se ve, no vas a infligir la ley de Dios. Sabe que tú tienes la capacidad, que tú tienes el corazón para mantenerte fiel y justo a lo que es la palabra, pareciéndote lo más posible a Jesucristo, que ese es nuestro fin último, parecernos a Jesucristo. Ahora, en Santiago 1:18 hay ese versículo 18 es muy bonito, muy interesante. Santiago 1:18 te dice: Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Es un acto divino. Nos transforma, nos regenera, nos cambia. Nacemos de nuevo. Pero te dice también para que seamos primicias de sus criaturas. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, cuando iban al tabernáculo a ofrecer sus ofrendas, que la primicia era esa primera cosecha abundante, bonita, bella, que era ofrecida con fe al Señor, porque gracias al Señor, a su lluvia temprana y tardía, es que esos cosechos se hicieron tan bonitos, que todo floreció, que todo vino a la vida, y se lo ofrecen a Él, a Dios, en holocausto de olor grato. Dios nos está comparando a esas primicias, porque sí somos sus primicias,
Él te cogió y te transformó, te hizo nuevo como un fruto para ser ofrecido en ese altar en olor grato. Dice, Dios, pero me van a quemar. No, tú te vas a quemar, sí. Por eso saliendo los viernes a evangelizar por ahí, quemándote en ese sol como está. Es tú llevando la palabra donde quiera que Él diga. Es tú haciendo la obra que Él te mande a hacer. Ahí es donde tú te quemas. Ahí es donde tú eres fragancia de olor grato. Y nosotros decimos que sudamos como caballo viejo. Pero estás haciéndolo para quien manda sobre tu vida. Para el que te dice lo que tú tienes que hacer. Al que te dice que tú lo tienes que hacer porque tú dices que tú lo amas. Y más de lo que Él te ama a ti, tú no lo puedes amar a Él, pero Él te envía a que tú hagas esa obra. Porque tú eres primicia. Para que los demás vean, mira ese fruto nuevo Aleluya. que fue cosechado a través de la palabra de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Dios cumple su promesa siempre. Dios siempre cumple su promesa. Y nosotros, como esas primicias, somos evidencia del poder de nuestro gran Dios. Aleluya. Señor. Ahora, la conversión verdadera nace de una gran tristeza. Dijimos que el arrepentimiento viene cuando ya no podemos con esa carga y estamos tristes y estamos arrepentidos. Ahí es donde comienza la conversión y desemboca y llega a una vida de devoción y de adoración a Dios. ¿Cuánta es tu devoción? ¿Cuánta es tu adoración? Eso lo sabes tú. Yo no te lo tengo ni que preguntar, porque tú sabes cuánto tú le das de tu corazón a Dios. Al mantenernos sujetos a Él, Él nos cuida, Él nos conforta, Él nos ilumina, Él nos guía y somos desarrollados a través del Espíritu Santo. Pero es cuando te mantienes en Cristo, cuando te mantienes en Dios, y esto lo hemos repetido desde Efesios, Gálatas y antes. Es un cambio cuya raíz está en la obra de la regeneración y que se efectúa en la vida del creyente mediante el Espíritu de Dios. Y es un cambio que va a durar toda la vida. Es un cambio que es por el poder de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y obedecer. De la misma manera que nosotros obedecemos a nuestras madres, poniéndolo por ejemplo el Día de las Madres, que ella, yo sé que la mamá de Pedro, si le tiene que dar un jalón de oreja, ya se lo da, y Pedro ya es viejito, digo, está entre los mayores, perdón. Yo sé que don Julio, si tiene que darle una nalgada a Tania, también se la zumba, porque son padres y cuidan y reprenden. El de allá arriba también reprende. Y la reprensión del de allá arriba debe de doler más. Aleluya, sí, Señor. Porque aquel es santo. Aquí sabemos que los que estamos aquí, pues, tratamos. Pero Él es santo. Y muchas veces nosotros le fallamos. Y hay que hincarse de jodida, como decían en el campo. Y que las lágrimas sean como las lágrimas de Jesucristo en Getsemaní. Que sean sangre, buscando el perdón de todas las cositas que nosotros no hacemos bien en esta vida. Que Él pueda transformar este corazón de piedra en un corazón de carne. Y que nosotros de verdad nos amemos los unos a otros como Dios nos ama a nosotros. Por eso yo los exhorto a que cuando estén orando le contesten una preguntita al Señor.
estoy yo regenerado. ¿Me lograste regenerar a mí? ¿O todavía falta para que tú Sí. me regeneres? Sí, Señor. Eso se lo contestas tú en tus oraciones a Dios. Oramos. Gracias. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder.